Finalmente se ha estrenado el episodio Querida Familia, episodio 21 cronológicamente, un episodio que podría darnos la premisa para el episodio 100. En este video te cuento todo lo que ha pasado en este capítulo. Si no lo has visto, advierto que este video estará lleno de spoilers, y si no lo has visto te lo dejo en el comentario fijado. ¿Quieres descubrir todo sobre este episodio? Quédate hasta el final de este video. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! El episodio comienza con Gabriel en su guarida, tratando de hacer inservibles los amuletos de protección. Para comenzar, hay que destacar que el amuleto que Gabriel utiliza es del akumatizado que en el coleccionista, por lo que podríamos decir que se autoakumatizó en el episodio 9 Gabriel Aggress. Esto ya lo hablaremos después. La primera prueba fracasa, ya que la barrera purifica el Akuma. Al no poder, llama a Natalie, quien podemos ver ha estudiado miles de libros y grimorios para eliminar la protección. Al segundo intento, Gabriel intenta akumatizarse, pero no lo consigue, pues el amuleto lo sigue protegiendo. Natalie le da ánimos y le recuerda el por qué lo hace. Gabriel se transforma en Shadow Mode y hace literalmente un Mega Akuma que requiere mucha concentración para colocarle la mayor magia negativa. Tomando resplandor logra que aquel Akuma logre romper el muro de protección de los talismanes mágicos, y así se autoakumatiza en el coleccionista y después se desakumatiza. Esto es realmente curioso, pues la pregunta es ¿cómo es que Gabriel consiguió ese amuleto de protección? Pues la respuesta es que él se autoakumatizó en el episodio 9 y desde ahí ha estado descifrando cómo hacer inservibles los amuletos, y en este capítulo de Querida Familia lo ha logrado. Por otra parte, la familia Dupain-Chen crea un galet o una galleta, la cual encanta a todos por su exquisito olor y sabor. Este galet es la primera receta que crea Roland junto a su hijo Tom, por eso es tan especial. Por otra parte, mientras Tiki duerme, es despertada por el aroma de este galet, por lo que rápidamente va a preguntar a Marinette qué es, y ella le explica. Tiki dice que quiere un pedazo de él porque nunca había sentido algo tan maravilloso. Todos los demás Kwamis también son despertados por el olor de aquel galet, mientras que los padres de Marinette preparan paquetes de esta especialidad de galleta para los clientes. Marinette baja a la panadería y pide un pedazo de galet, sin embargo Roland no quiere darle hasta que termine de vender todos los paquetes de galletas, y ya el último paquete se lo comerán al final y en familia. Así que Tom le da un cuernito a Marinette. Sin embargo, Tiki insiste que quiere probar el galet. Marinette no quiere, pero al final Tiki logra convencerla. Marinette se ofrece a distribuir los paquetes. Mientras su familia charlan entre ellos, Marinette aprovecha y mete muchos pedazos de galet en su bolso y después reparte a los demás. Marinette llega a su habitación para repartir galet a los Kwamis. Sin embargo, la cusca de Tiki se comió todos. Marinette trata de excusarla. Sin embargo, los Kwamis saben que Tiki se lo comió todo, por lo que Tiki molesta sale a reclamar y que dejen de culparla. Los Kwamis advierten a Marinette sobre el potencial que tiene Tiki cuando tiene hambre. Minutos después, Marinette baja por más. Sin embargo, Roland pelea con el alcalde por la última caja de galet. Esto realmente es irónico, pues podemos ver que Chloe al fondo realmente quería comer de esta galleta, lo cual no es propio de ella porque odia a Marinette. En fin, vemos que también llega Gina, quien va porque piensa que es el aniversario de Marinette, obsequiándole una moto. Y bueno, todos se indignan por esta situación, pues no están de acuerdo que una chica de la edad de Marinette use esta moto. Así que comienzan a discutir mientras Tiki intenta comer la última caja de galet, por lo que Marinette lo impide, y Tiki insiste que esa galleta es muy maravillosa. Todos suben a la casa y comienzan a hablar sobre la educación que debe recibir Marinette y cómo se debe tratar a una niña de su edad. Todos se pelean por la educación que recibirá Marinette. Unos están de acuerdo con la moto y otros no. Mientras hablan de esto, la discusión se sube de tono hasta el punto de tener muchas emociones negativas. Por otro lado, Tiki quiere comerse el galet una y otra vez, mientras Marinette intenta evitarlo. Pero man, o sea, ¿realmente qué pasó con Tiki? Nunca la habíamos visto así por una galleta. Mientras la familia pelea, Marinette trata de capturar a Tiki, pero la pierde de vista y no la encuentra, por lo que se va a su habitación y se transforma en Ladybug para que ella se haga presente. Sin embargo, aquí hay algo curioso, pues nos da a entender que el portador puede sentir lo mismo que el Kwami. Ya hablaremos de este tema en un próximo video. La familia Chen sigue discutiendo, por lo que Shadow Mode libera un Mega Akuma, literal así él lo llama, porque esta vez el Akuma tendrá más carga negativa, es decir, será más poderoso para poder romper el muro de protección que brinda los amuletos mágicos. La querida familia es akumatizada, haciendo que los amuletos de protección que tenía desaparezcan. Baker X, Befana, Papa Lobo, Killing regresan. Y sí,
Esto confirma aún más que Killin es Sabine akumatizada. Todos intentan ir a la habitación de Marinette para controlar su vida sobre su educación. Befana quiere que sea libre y ser lo que ella quiera. Baker X quiere que sea educada de buena manera. Papá Lobo dice que siempre la va a proteger y dice que solo ella puede controlar su vida. Todos buscan a Marinette. A no encontrarla se echa la culpa entre ellos de que porque Marinette huyó. Ladybug va saltando las casas, sin embargo se tropieza porque siente un hambre voraz por el galet y al mismo tiempo Ladybug haciendo caras muy perturbadoras. El alcalde Bourgeois logra conseguir 2 galets, sin embargo Ladybug se los quita y comienza a tragar desesperadamente sin poder controlarlo. A pesar de que Baker X esté a punto de quitarle el Miraculous a Ladybug, ella no deja de comer. Realmente Tiki rebasó el límite, pero bueno, Cat Noir la salva. Ladybug deja a Cat Noir para ver qué pasa con Tiki. Se destransforma para alimentarla. Ella come 3 pedazos de galette. Sin embargo, Tiki enloquece completamente y grita a Marinette porque quiere más comida. Enloquecida, Tiki huye en busca de más comida. Marinette trata de ir tras ella, pero Befana la atrapa. Mientras Cat Noir está rodeado por Baker X, Papá Lobo y Killin. Así que usa su cataclismo bajo de él para poder escapar. Algo que resulta bastante gracioso es que Shadow Mod desde su guarida está comiendo del galette. Pero bueno, continuemos. Los Dupin se pelean por tener a Marinette y controlarla. Mientras discuten, Marinette aprovecha para escapar nuevamente. Mientras tanto, Tiki comienza a robar el galet de las personas que compraron para obviamente comérselo. Cat Noir va bajo las alcantarillas para alimentar a Plaga, mientras que Tiki se encuentra en el parque y literalmente no deja de tragar galet. Marinette le dice que se controle, que su familia fue akumatizada. Tiki se excusa diciendo que no puede dejar de comer. La comida se acaba y solo le queda un pedazo, por lo que Tiki triste dice que el galet está por acabarse, así que usa su poder para crear un omega gigante. Marinette le advierte que usar el poder sin portador es catastrófico. Sin embargo, a Tiki no le importa y grita que ella es la Kwami de la creación. Creando un mega galet gigante, tapando todo el mundo y nublando toda la ciudad, creando caos y reventando los edificios. Marinette le suplica que pare, pero Tiki no tiene razón, se volvió completamente loca. Acto seguido, Adrien se da cuenta de esto y Plaga le dice que todo lo ha causado Tiki. Además, Plaga nos revela que esto ya había sucedido antes. Cuando los humanos descubrieron el chocolate, ella no podía dejar de comerlo e hizo que lloviera chocolate durante 2 meses. Plaga, muy animado, le pide a Adrien que se transforme. Adrien se transforma inmediatamente, usa su bastón para impulsarse y asimismo se transforma en Astro Cat, que le da la habilidad de volar y poder estar en el espacio, donde previamente Astro Cat le da un cataclismo a este mega galet gigante, haciendo que este reviente. Tiki, al ver que su creación ha sido destruida, decide usar más de su poder para crear otro mega galet gigante. Sin embargo, Marinette logra convencerla de que no lo haga, diciendo que todo mundo tiene defectos y que por qué Tiki no le contó. Sin embargo, Tiki dice que con ello pierde todo el control. Marinette le pide confianza y finalmente Tiki logra parar. Asimismo, Marinette se vuelve a transformar en Ladybug para desakumatizar a su familia. Cat Noir pregunta a Ladybug que cómo fue que su Kwami perdió el control, pero Ladybug no le da detalles. Mientras tanto, Cat Noir está confundido de por qué la familia de Marinette fue akumatizada si ya tienen un amuleto de protección, por lo que Ladybug intuye que Shadow Mod descubrió una manera de hacerlos inservibles. Y bueno, se desata una batalla entre los héroes Killin, Baker X, Befana y Papá Lobo. Intentan romper muchos objetos pero no encuentran el Akuma, así que Ladybug invoca el amuleto encantado y obtiene una corona, por lo que inmediatamente sabe que el Akuma está en el galet y Ladybug casi se descubre, pues Ladybug dice que el galet está en casa y Cat Noir la cuestiona. Literalmente Ladybug casi se descubre. En fin, Ladybug consigue el galet, se lo quiere comer pero logra controlarlo y finalmente Marinette libera al Akuma y su familia es desakumatizada. Cat Noir, tan lindo con Ladybug, se coloca la corona y dice que ya que él es el rey, pregunta a Ladybug que si quiere ser su reina. Qué tierna. Já que eu sou o rei, quer ser minha rainha, Ladybug? Y bueno, vemos que Ladybug saca 4 amuletos de protección y se los entrega a pesar de que ya son inservibles. Pero bueno, finalmente Marinette les da un pedazo de galet a todos los Kwamis y Tiki se disculpa por lo ocurrido. Al final la familia Dupin-Chain comprende que lo que realmente importa es cómo Marinette se siente en lugar de pelear entre ellos. Y bueno, Marinette se lleva a la moto, sus padres muy asustados y así finaliza este capítulo. Sin embargo, esto no acaba aquí, pues tenemos una escena post
postcrédito de este capítulo, pues vemos a Gabriel en el sótano donde se encuentra Emily encapsulada. Él le cuenta que nuevamente volvió a fallar, pero que nunca se va a rendir, conseguirá los Miraculous y con la fuerza de la destrucción y la creación va a destruir el mundo actual que arrancó a Emily de la vida de Gabriel y Adrien, para construir un nuevo mundo donde nadie los separe y Emily esté viva. Jura que los conseguirá cueste lo que cueste sin importar el costo. Vaya que esta escena final nos da el inicio del próximo episodio, que es el 22, el 100 de producción, un episodio que ya se ha dicho millones de veces que nadie se lo puede perder, ya que este episodio será mega impactante y perderemos la poca estabilidad que tenemos. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más detalladamente en el próximo video. Y bueno, aquí termina todo el capítulo. Esto es todo lo que ocurrió en él. Pero dime tú, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Cuánto lo calificas del 1 al 10? En fin, si te ha gustado este video, dale like. Y algo súper importante, recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te notifique cada que suba un video nuevo de tu serie favorita, Miraculous Ladybug. Recuerda que aquí te informaré sobre todo. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores, el funeral de Emily, además de que ya tenemos el posible villano del capítulo 25, riesgo y mucho más. Sin más que decir, chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!